Aristóteles escribió muchísimos libros. Fue el instructor, el preceptor de Alejandro Magno, que fue un señor que modificó la idea de la ciudad-estado griega, que era un esquema autónomo de ciudades que se peleaban entre sí constantemente. Se aliaban, se separaban. Este señor tiene muchos libros cuyos títulos son siempre materias, ¿no? Pero tiene un libro que lleva el nombre de su hijo y se lo dedica a su hijo, que es la Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea. Aristóteles. ¿Por qué lo traemos? Aristóteles está entroncado en lo que se llama la metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es un invento que hace un señor que se llamaba Parménides. Siempre hemos oído Parménides y Heráclito, ¿se acuerdan? Que nos presentaban como distintos. Uno es el movimiento, Heráclito, Pantarrey, no nos bañamos 2 veces en el mismo río, todo es cambio, el cambio. Parménides, la permanencia. Niega el movimiento. Ser, pensar, es lo mismo. El camino del ser, el camino del pensar es el mismo camino. Escribe un poema Parménides. El poema es una forma tradicional del pensamiento griego, y sí que hay una tradición cuando Parménides piensa. Es un poema con aquellos simbolismos de los caballos. El poeta llega, la diosa lo toma de la mano, le dice Crinei, porque yo en el año 75 me puse a estudiar griego. Aprendí bastante griego. Ahora, en el año 2017, cuando me tocó aplicar el griego que había aprendido, estaba completamente perdido. Crinei. Discriminar, crisis. Nosotros usamos cantidad de palabras que son griegas y no sabemos que son griegas. Y usamos otra cantidad de palabras que si nosotros pudiéramos sacarle todas las pieles y pudiéramos ver que acá le falta un pedazo a esta palabra, y acá le falta una cosa, y está recubierto. Entonces, nosotros en realidad, para ir sintetizando y ver por qué arranco con Aristóteles, que es el hijo intelectual de Platón, que es el que inventó la metafísica con la doctrina de los 2 mundos. Hay un mundo ideal, no estoy hablando nada raro, porque cualquier persona que haya sido creyente o que conozca personas creyentes, saben que hay muchísimas, miles de millones de personas en este mundo que creen en un mundo ideal. Bueno, ese mundo ideal lo pintó Platón, su mundo que no se mueve, que está en el topos hiperurano, donde están las esencias. Eso va a marcar todo el pensamiento occidental de las esencias. Siempre el occidental piensa en esencia. Ni siquiera dice las bombas atómicas, que fueron 2, dice Hiroshima. Siempre es separar todo, separar. Al revés del chino, unir. Occidental separa. Entonces, crisis, separación, crinei, discrimina, y le dice la diosa muchas cosas, pero lo que le dice se lo dice en griego. ¿Y cómo sabemos lo que le dijo en griego la diosa al personaje del poema de Parménides? ¿Y por qué alguien lo traduce? ¿Y quién tradujo ese poema? Juan David García Vaca. ¿Y dónde está? En el Colegio de México, un librito. Pero nos tenemos que ceñir a esa traducción que dice: es menester al decir y al pensar y al ente ser. Es decir, lo que yo diga, legein. Otro problema, cuando ni al mundo griego ni al mundo chino le pude entrar. No pude entrar, estoy dando vueltas alrededor. Al mundo chino hace 14 años. Otro diría, en ese tiempo yo ya hubiera... Si yo me voy a China 14 años, vengo hablando el chino, pero una cosa es hablar chino y otra cosa es enfrentar esos seres vivos, que son los ideogramas, que por haber sido hijos de un gesto, conservan una vitalidad. Entonces, cuando el chino ve una palabra, está viendo un verdadero ser que está ahí, compuesto de muchos trazos, en un equilibrio cuyo origen es gestual. El chino pinta la lengua, no escribe. La lengua china no se articula con letras como la nuestra. La nuestra lengua son sonidos que se van articulando
Y en función de las categorías gramaticales se articulan y eso permite que las personas que están escuchando lo que yo digo no se pierdan y puedan seguir ese pensamiento. Ese pensamiento tú lo podés continuar porque hay estructuras gramaticales. La lengua china no tiene estructuras gramaticales. Es decir, el chino cuando piensa larga el espacio 5 palabras. Con, shang, wu, shang, re. 4. Y quedan ahí flotando. Una misma palabra, yo me conseguí un diccionario chino-español. Entonces la primera palabra que fui a buscar fue la palabra Tao, que ahora vemos escrita Dao. Y cuando busco la palabra Tao en el diccionario, me encuentro que la palabra Tao tiene una cantidad enorme de significados. Cualquier palabra que se dice en chino tiene muchos significados, pero es la entonación la que nos va a dar el significado preciso. Pero cuando uno habla o está recitando el Tao Te Ching, suponiendo, no se entiende lo que está diciendo. Como nosotros, y ahora uno dice 5, otro dice 5, el otro dice 5, el otro dice 5, no se ponen de acuerdo, pero un momento, lo que tú decís 5 es 5, es así, yo escribo y esos que tenían palabras tan distintas para referirse a la numeración, todos coinciden. Muy bien. Me voy a perder muchas veces, porque eso es lo lindo. Es que uno está, habíamos dicho 20 minutos para empezar el calentamiento. Veo que les está gustando la cosa. Los encuentro que se están conectando con el tema. La metafísica que inventa Platón con la teoría de los dos mundos determina toda la historia de la metafísica en Occidente, hasta Descartes, que es el autor de una separación nefasta. Res cogitans o cogitans y res extensa. Cuerpo y alma. El ser humano nace al pensamiento moderno con la filosofía de Descartes separando el cuerpo y el alma. Eso ya está en la Ilíada. La Ilíada, Homero, digamos, los albores de Grecia. Pasa un buen tiempo hasta que la lengua descubre una cosa impresionante que es el pronombre personal. O sea, cuando las personas pensaban, no tenían la estructura del lenguaje que nosotros tenemos. Y nosotros no solamente tenemos la estructura del lenguaje, tenemos una retentiva. Ahora, ¿cómo es posible que yo todo esto que vengo diciendo ustedes lo retengan y lo sigan? La respuesta es tremenda. Es la sangre, es la crueldad humana. Es la crueldad humana que permitió este extraño proyecto que se llama hombre y que según supimos hace poco o a fines del siglo pasado, es un invento muy reciente. El hombre tiene algo menos de 200 años de inventado. ¿De dónde sale esto? Y bueno, que el análisis de la riqueza pasó a ser economía política. Aquí el análisis del lenguaje pasó a ser la gramática pasó a ser la filología. Y así sucesivamente, la ciencia, comienzo del siglo XIX, entra en escena de una manera que el humanismo se separa. Cosa curiosa porque el primer humanismo era de matemáticos. El humanismo no es una cosa literaria, tiene que ver con los números, tiene que ver con Galileo Galilei, tiene que ver con el momento en que Occidente descubre la ciencia griega y explota. Hasta ese momento China y Europa materialmente tenían más o menos el mismo desarrollo. Hasta el siglo XIV incluso la superioridad de China frente a muchas cosas es notoria. Marco Polo, que es una de las poquísimas referencias y que no vale la pena tomar muy en cuenta, ni siquiera nos habló de la imprenta. O sea, fue un observador que para algunas cosas funcionó, pero para otras no. Los chinos ya manejaban la brújula, la imprenta, una cantidad de cosas. Pero ahí llega Occidente y el panorama de la China cambia, no cambia en lo más mínimo. Cambió el panorama del mundo con la explosión de la ciencia. Y la única palabra que conocían los chinos en esa época era Chalilei. Chalilei era Galileo, la primera palabra occidental que se introduce. Y los que llevan la ciencia china son los jesuitas. La llegada de Europa a China es por el mar.
Y entran, primero que nadie, los jesuitas. Y a partir de entonces, Occidente se va a dedicar a entrar a China para hacerla pedazos. Para hacerla pedazos. Por supuesto que estos jesuitas quieren hablar con el emperador y ven en la figura de Confucio, a quien dentro de un ratito se los presento, ven la posibilidad de asimilar Confucio a los valores cristianos y con eso ven la posibilidad de acercarse a China. Pero China, como Europa, o como Grecia, vamos a empezar por Grecia, es universal, centro. Los jesuitas, si quieren hablar con el emperador, se van a tener que poner la vestimenta usual, van a tener que aprender chino, van a tener que respetar las normas de este país, no pueden hablar con el emperador mañana. Lo cierto es que los jesuitas introducen la ciencia, China se siente en ese desnivel y hoy ya van a ver qué divertido que es si llegamos, el Chen-Chai. Chen-Chai quiere decir fortaleza de montaña. Es una imagen tomada de la literatura china que permite a los chinos, dueños de pequeñas empresas, copiar cualquier cosa interesante que haya en Occidente, un iPhone. Entonces agarro el iPhone, invierto las letras, copio el iPhone, pero le agrego un dispositivo que el iPhone original no tiene. Por ejemplo, una lectura de billetes al pasarlo por una canaleta. Entonces es un falso, fake, en inglés. Es un producto falso que se llama iPhone, se llama phony. Es lo mismo, es exacto. Pero tiene una cosa nueva. Porque el chino no cree en la autoría de algo. Nadie puede reclamarse autor. Imagínense esto en Occidente. Miguel Ángel estaba escuchando una conversación cuando alguien fue a apreciar, o estaban apreciando la piedad de Miguel Ángel. Había una gente, unos viajeros apreciándola. Miguel Ángel estaba ahí. Y escuchó y se le atribuían a otra persona esa escultura. Porque en esa época éramos todos escultores, no eran algunos. Porque si nacías en Florencia, nacías con el pic, era esa la vida. Como si nacías en ciertas cosas de China, vas a ser campesino, o si nacías acá. Entonces, indignado de que le habían atribuido la pietà a otra persona, de noche fue con el cincel y le escribió a la pieza Michelangelo Buonarroti. En el cinto que tiene la Virgen, que aprieta los pliegues de la túnica se llama, de mármol, ahí, finito, chiquito, si uno se acerca, Michelangelo Buonarroti. No podía permitir, porque la personalidad, el sujeto, el ego, el yo, está armado en Occidente de una forma tan compactada por los griegos, que dejaron la herencia del pensamiento abstracto. El modelo que yo tomo, el gran modelo es las matemáticas, la física, el desarrollo, el modelo matemático. Si uno le dice a un chino, o si vamos a una Grecia, a una China clásica, y le dice a un chino que el universo es una suerte de libro escrito en caracteres matemáticos que yo puedo leer, fíjense, un libro escrito en caracteres matemáticos, es decir, nada cualitativo, es cantidad. Estamos en una sociedad, prendan el noticiero esta noche, números, es el pensamiento calculador. Estamos en la era del pensamiento calculador. Lo más inquietante no es que todo el planeta depende de la esencia de la técnica. Lo más inquietante podría ser que no tenemos un pensamiento, digamos, no estamos preparados, primeramente, primer grado de abstracción, no estamos preparados para el cambio de la técnica que nos da el mundo. No estamos preparados. Siguiente abstracción, no tenemos tampoco un lenguaje, no tenemos cómo enfrentar a la esencia de la técnica que domina el mundo, no lo domina la economía. Porque la economía tiene un factor subjetivo. O sea, la economía puede racionalizar. Parece mentira que usemos la palabra razón para referirnos a tantas cosas. Hay un análisis bien grande ahí del logos y la razón, pero no sé si lo vamos a poder hacer. Es increíble cómo se llama, lo formula Heidegger esto, mediados del siglo XX. Al no tener esa alternativa para este mundo de la técnica, estamos como perdidos. Bueno, yo lo que empecé a estudiar es la posibilidad que una parte del pensamiento chino, que se llama taoísmo, fuera una herramienta que nos permite
ir sorteando algunas de las situaciones verdaderamente negativas que tenemos que vivir todos los días. Lo negativo. ¿Cómo una sociedad elabora lo negativo? Hoy algunos lo reventaron, algunos lo limpiaron, ya robaron. Todo negativo, lo negativo. ¿Cómo procesamos? ¿Cómo como personas procesamos lo negativo que nos pasa? ¿Cómo como sociedad procesamos lo negativo? ¿No? Ese es todo un tema complicado. Bueno, yo vi ese atajo con el taoísmo como una posibilidad a que en ciertas circunstancias, no es una panacea, es lo que me ayudó a mí. ¿Por qué? Y porque el pensamiento chino se basa en la respiración y el pensamiento griego, occidental, se basa en la percepción. Objeto percibido, sujeto percipiente, objeto percibido. En la percepción empieza la elaboración de la conciencia, que tanto trabajo dio elaborar la conciencia, para que se inicie el siglo XX, se rompa aquello y aparezca un hebreo. Siempre los hebreos trastornan el pensamiento, llamado Sigmund Freud, que descubre, digo hebreo porque esa imagen de Moisés yendo a la tierra prometida me hace acordar, o que lo dice Steiner, Freud descubriendo el inconsciente, ese mundo desconocido. Mundo al que para acceder, esto no les importa, pero es lo que Kant llamaba la cosa en sí. El inconsciente de Kant es la cosa en sí, no hay acceso. La forma de acceder es, vení, ponete cómodo y habla. Decí lo que quieras. No tiene importancia lo que diga, porque yo voy a agarrar las cosas que vos decís y las voy a ordenar de tal manera y me voy a enterar bien de quién sos. Pero no prestes atención mucho a lo que decís. ¿Se capta esto? ¿Se sigue lo que estoy diciendo? ¿No? Pero, aquí que, en algún lado, habíamos visto a Aristóteles. Aristóteles dice, miren qué curioso esto. Este es el cuaderno de trabajo. Como es un cuaderno que pretende tener que ver con el pensamiento taoísta, es un cuaderno que está vacío. Es todo vacío, tiene que estar vacío, porque si yo lo lleno, digo lo que está ahí. Y cuando yo digo rojo, no pude decir púrpura, carmesí, cárdeno, no sé, sinónimos de rojo, colorado, no. Cuando yo uso una palabra, todas las otras quedaron negadas. Pero hay una sola palabra de la lengua que funcione sola. Todas las palabras funcionan porque hay otra. Si no hay otra palabra, ahora vamos a esto. Si no hay otra palabra, la lengua no funciona. El misterio, hay una pizarra, ¿no? El misterio, esto. La cosa más misteriosa que tenemos en este mundo, aparte de lo que es el lenguaje, que es la tecnología más desarrollada que el hombre hizo, tiene muchos miles de años. El paleolítico son 400, hablando groseramente, pero lo que llamamos el paleolítico son 400.000 años. ¿Qué sabemos de los intercambios paleolíticos de la humanidad? Muy poco. El problema es esto es dramático. Esta situación es la cosa más increíble. Si ustedes captan esto, es algo... Es cuando uno está buscando el misterio y descubre que en realidad el misterio estaba cada vez más cerca de lo que, y el misterio está adentro. Y hay cosas que se pueden lograr con las palabras. Un señor que se llamaba Ferdinand de Saussure, esto es una S, esto es una S, es una S. El significado y el significante, el contenido y la expresión. Este es el ser sensible de la palabra. La palabra, como el hombre que tiene cuerpo y alma, según nos dijo Descartes, que funda la filosofía moderna, pequeña pausita, Paul Diemiedil, un sinólogo extraordinario, a sus alumnos chinos que querían conocer el pensamiento europeo, les daba como primer lectura el discurso del método de Descartes. Los chinos a los 5 minutos decían, no nos interesa el pensamiento occidental. ¿Cómo vas a inaugurar el pensamiento? ¿Borrar todo y ahora vas a empezar a pensar? No, ya estás pensando de antes. No, porque Descartes de alguna forma quiere inaugurar el pensamiento filosófico. Es como un teatro que se abre la cortina y empieza la filosofía conmigo. Tenemos que buscar las ideas, ¿se acuerdan? Claras y sencillas. Descartes tiene estudios fabulosos sobre el tema del prejuicio. El juicio, el prejuicio. Él analiza todo el tema del prejuicio. Ahora, Descartes no sabe una cosa, que él está pensando en lenguas
que él puede pensar así porque hay una tradición escolástica, porque un Agustín, porque sin Agustín no existe la posibilidad de que Descartes razone de la forma que razona. Y piensa en latín, piensa en lenguas. Y cuando uno piensa en una lengua, está pensando de una manera determinada. El chino no usa los pronombres, no usa el verbo ser. ¿Cómo me puedo presentar acá diciéndoles que que entiendo el pensamiento chino si yo todavía no pude entender eso? No pude entender cómo es una lengua que no conjuga el verbo ser. Tiene un operador gramatical, hay esto, o sea, no es que los chinos son tarados. ¿Cómo no pensaron? No lo pensaron, en serio, ellos funcionan bien. Ya han dado la prueba de que funcionan. Llevan 40 siglos de continuidad social. 40 siglos de continuidad social. Porque en China lo social es lo que vale, no la ley. Los chinos no creen en la ley no existe. El derecho. ¿Conocen esa piecita chiquita que tienen las balanzas? Que yo la puedo mover para equiparar los platos. Tiene un pilón hueco que me permite, ese pilón en chino se llama quan. Quan. Igual que derecho, sí. El derecho es eso. ¿Cómo el derecho es eso? Sí, el derecho es esa piecita que vos movés para equilibrar. No hay una ley. No se puede firmar un contrato con un chino sin saber dos cosas. La primera, que para tener relaciones con un chino hay que ser amigo. Primero la amistad y después los negocios. El chino quiere ser amigo. Pues si soy amigo, sé quién sos vos. Y yo a ti no te hago eso. Yo a ti eso no te lo hago. A ti eso no te lo hago. A ti eso no te lo hago. Entonces el chino, no nada. El chino piensa, no quiero perder. Quan, derecho, es el pilón que mueve la piecita. ¿Por qué? Pero acá en el contrato, Occidente, ¿para qué firma un contrato? Queda todo trancado. A los 4, si no hiciste, está todo, yo estoy seguro, yo duermo, firmamos un contrato. ¿Firmaron? Sí, ya está firmado. Ya estoy tranquilo. El chino te va a decir, perdóname, cuando firmamos era primavera y ahora estamos en otoño. ¿Y qué tiene que ver? Y bueno, el ser estacional. ¿Qué tiene que ver? Y el ser estacional. Yo soy uno en primavera, soy otro en otoño. Y ahora me estoy dando cuenta que eso que firmé no funciona. Pero ahora te obliga. No me obliga a nada. A mí no me obliga a nada. ¿Qué me va a obligar a mí? Yo soy chino, muchacho. Vos no existís. No existe más nadie que yo. Soy el centro de la tierra, Son Guo, reino del centro. Ellos no se llaman a sí mismos China o chino. Son el Son Guo, el centro de la tierra. Están ahí desde siempre. No vinieron de otro lado. Los griegos vienen de otro lado. Occidente tiene una identidad en constante movimiento. Nunca paramos, cruzamos el océano, llegamos al otro lado. Ahí empieza un misterio muy lindo en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen el oriente, eso que nosotros buscamos en el extremo oriente, ellos lo tienen en el oeste. Ellos hacia el oeste encuentran la mística, el vuelo, Silicon Valley. Y hay un intercambio chino con Estados Unidos muy fuerte por la costa de California. La relación Estados Unidos-China es fuertísima por ese lado. Vamos a decir lo que dice Aristóteles del hablar, porque la palabra es menester al decir y al pensar y al ente ser. Con esa formulita, un pedacito del poema de Parménides, Platón elaboró toda la metafísica, que es esos dos mundos que siguen hasta el siglo XX. El responsable de que hoy la técnica tenga el protagonismo que tiene es el señor Platón. Y nosotros no lo sabemos, porque la metafísica, cuando yo saco un nuevo modelo de celular, eso es un ente. Es un ente. Cada computador, cada ordenador en nuestra casa es un ente. Tiene un sentido general, pero tiene un sentido particular, un ente. Pero ¿cuál es el ser de cada computadora si mañana aparece otro? Si mañana aparece el otro. Si la innovación no permite. Es más, la innovación ha roto el concepto o el sentido de lo que es duración. Y China es el reino de la duración. Es lo que dura, lo que duró. Entonces, en una sociedad donde la duración desaparece constantemente, no tenemos la posibilidad de tenerla, experimentar la duración, es muy difícil captar ciertas cosas, ¿no? Vamos a ver si encuentro. Estábamos con el tema del hablar. Miren estas palabras de Aristóteles, dice:
Hablar es decir. Decir es decir algo. Decir algo es significar algo. Legein es legein ti. Es decir algo. ¿Qué? Decir qué. Algo. Ti. Nuestra habla no está justificada sino en cuanto se da algo de lo cual se habla. Un objeto cualquiera puede ser, no tiene por qué ser material. Hablar es necesariamente decir algo, si no es vana, no se refiere a nada, no dice nada, no es nada en sí misma la palabra, si no dice. Semainen ti. Así que en adelante solo existen las palabras significativas. Quien va a hablar y no va a decir una palabra significativa, no puede hablar. O sea, nos la hace difícil Aristóteles. Desde el comienzo de la Ustedes vieron lo que es esto con el hablar, ¿no? ¿Cómo se hace para hablar y sostener el micrófono a la vez? Sí, yo estoy sí. Este objeto... Muchas gracias. Muchas gracias. Para el taoísta, vamos a tratar de meternos al lado chino porque nos estamos quedando mucho en Occidente. Para Chuang Tzu, digamos, Chuang Tzu, decir es decir a gusto, dice. Decir a gusto. No. Lo que decís tiene que significar, nos da más libertad. Y dice, una traducción. En la palabra está la palabra, pero de lo que se habla no está determinado. La palabra tiene dos partes. Estábamos acá y nos fuimos, nadie me dijo nada. Significante y significado. Significante, el cuerpo sonoro de la palabra. No existe, sin sonido no hay significado. Eso es lo que arma relajo un señor con el tema del sonido, porque si yo en francés escribo différence, se lee différence, y si escribo différence, se dice différence. Es decir, hay una letra que yo puedo leer y escribir, pero cuando yo digo différence, ustedes no saben si yo la estoy diciendo con E o la estoy diciendo con A. Esto no debería cambiar. ¿Ustedes creen que lo que yo estoy diciendo es incomprensible? ¿Se entiende? ¿Por qué tendría que cambiar? ¿Por qué tendría que el lenguaje cambiar? ¿Por qué dentro de 200 años no se va a estar pronunciando exactamente como yo pronuncio? Las palabras van a haber cambiado. ¿Por qué todo va a ser en otro idioma? ¿Por qué se perdió? Porque no se debería haber perdido. ¿Cómo es que no se habla? El griego es una lengua muerta. ¿Cómo es una lengua muerta? Porque se perdió. ¿Pero cómo se perdió? La lengua de Sócrates se perdió. ¿Cómo se perdió eso? ¿Por qué cambia? Esto no puede estar cambiando. El significado y el significante, ¿por qué cambian? Pero porque entran en el tiempo. Y cuando el significado y el significante entran en el tiempo, empiezan a cambiar. Yo no hablo parecido a lo que leemos en el Cid Campeador, en los orígenes de la prosa, de la poesía española, en el año 1000. O sea, en el año 1000 no se hablaba el español como se habla ahora. ¿Por qué cambió? ¿Por qué va a seguir cambiando? No debería cambiar. Bueno, ahí aparece esta liñita acá en el medio, que es una liñita dramática. Esta es dramática, porque esta es la différence. La palabra no está hecha solo de aire. La palabra tiene un decir, pero lo que dice nunca es fijo. Los chinos, 4 siglos antes que Occidente, descubren esto que el padre de la lingüística estructural presenta como el significante y el significado, las dos partes de una palabra. Lo que dice la palabra, o sea, un árbol, y el significante. Esas letras articuladas. Los chinos no articulan letras, articulan palabras. En la lengua china son monosílabos. ¿En verdad existen las palabras? ¿En verdad se diferencian del piar de los pájaros? Bueno, ¿quién ha ensombrecido al Tao distinguiendo la verdad de la mentira? Si yo digo que han ensombrecido al Tao, tengo que explicar la palabra Tao. Muy bien. Voy a explicar lo que no se puede explicar. No se puede explicar. Ahora, los chinos son tan sabios que en el célebre escrito que se llama Tao Te Ching, comienza diciendo Tao, Tao,
Fei Chan Tao. El Tao que puede ser dicho, hablado, nombrado, significado, agreguen todo lo que quiera, no es el verdadero Tao. Ahora bien, Tao, como Tao, Fei Chan Tao. Esas tres palabras, que son la misma palabra, Tao, tienen funciones distintas. En un caso es un verbo y en otro caso es un sustantivo. Pero ¿cómo hago para entender esas cosas? ¿Cómo puedo entender esa lengua que no conjuga el verbo ser? ¿Cómo puede ser que hablen sin tiempos? No hay tiempos verbales en el chino. Cuando tuvieron que decir tiempo, la palabra que nosotros decimos tiempo, tempus, tiempo, la traducen los eruditos japoneses, que son los que ponen a los chinos más o menos al día en todo. Porque los que más conocen el pensamiento chino son los eruditos japoneses. Después, los que siguen conociendo el pensamiento chino más a fondo están en algún college en Estados Unidos o en Francia, en París, donde la sinología tuvo su gran desarrollo. La filología se creó para entender a los alemanes. La sinología la crean los franceses para entender a los chinos, y hace mucho. En el Uruguay creo que el año que viene hay idea de poner en Facultad de Humanidades una cátedra donde van a enseñar chino. Van a enseñar a hablar lo mismo que aprende cualquiera si se va a vivir 6 meses a la China. Viene hablando mejor que si fuera facultad. Lo que interesa escrito en lengua china, por eso China interesa, porque no hay punto de contacto en el pensamiento griego y el chino. Por eso es elegida China como una cosa para pensar dónde estamos pensando mal. Porque usamos las palabras, pero pensamos, ¿qué significa pensar? Was heißt denken, dice Heidegger. Y se escribe 10 lecciones donde nos va mostrando lo que significa pensar. Y llegamos a la conclusión, si somos capaces de atravesar algo de eso, que no pensamos. Porque no podemos captar la esencia de la cosa, la esencia de la técnica, que es la que están mandando en el mundo. ¿Cómo hacemos para salir de esto? ¿Por qué quedamos separados y no tenemos control? ¿Por qué el hombre perdió? Y bueno, en primer lugar porque la técnica regia, que es la política viene del Pólemos. Pólemos es un dios guerrero. La política empieza dándose bombo y reventándose hasta que un día, nosotros siempre que hablemos, una atención especial a las partículas, tanto las que están al comienzo de las palabras, prefijos, como las que están al final, porque esas partículas nos dicen mucho. En el caso del dios Pólemos, muy fácil de escribir en griego, porque la primera letra la conocemos todos, que es la letra pi, P. En griego la letra P se dice pi, Pitágoras, 3, 14, 16. Es un invento de Pitágoras, un descubrimiento de Pitágoras. ¿Dónde estaba? No se puede, porque no se puede explicar, pero se puede utilizar. Por ejemplo, yo descubrí, acá muchos sinólogos dirían, no, vos no tenés ni título académico, nada de eso que está diciendo un mamarracho. Hablar, decir a gusto, decía Chuang Tzu, y yo lo digo. En griego la palabra arete es una palabra muy importante cuando estudiamos a la Ilíada y todo, porque el arete se pinta como el conjunto de virtudes de una persona, el arete de Helena, el arete de este, el arete del otro. Es una forma de actuar, es un arte, es una especialidad. Y bueno, hay un uso de la palabra Tao que es ese, que el príncipe viene y ve a un hombre que está carneando un buey y lo ve y dice, felicitaciones, dice, ¿cómo haces para...? Dice, bueno, yo estoy prendado por mi Tao. Dice, al principio solo veía un buey, un bulto. Ahora no, ahora el bisturí entra entre los tejidos, jamás toca una arteria, se va deslizando, casi que podemos decir que no corta el bisturí. Se va metiendo, cuando encuentra un hueso duro, sigue por el costado, y si hay que cortarlo, sabe por dónde entrar. O sea, eres dueño de un arte de vivir, de un oficio. Todos los personajes que va encontrando Chuang Tzu en su gran libro, son muchos capítulos, siempre son un carpintero al que le encargaron hacer el soporte para una campana, y cuando lo terminó creyeron todos que era obra de los dioses. Entonces le preguntaron, ¿cómo hiciste esto? Y él explica, es un taoísta explicando cómo se procede cuando uno tiene un encargo.
como fue haciendo. Total, el Tao, a pesar de no tener una posible definición, tiene muchas formas de acercamiento. Una es esa que nos referíamos, en una está Confucio parado con sus alumnos, ven un hombre en el río, unos rápidos, se está ahogando, se tiró, se querrá suicidar. Van los alumnos de Confucio, en fin, buscan. Cuando están cerca de donde el hombre flotando, ahí lo ven que sale, acomoda el pelo, bueno, más bien. Entonces se lo llevan a Confucio y dice, pero pensamos que te estabas ahogando, ¿cómo hiciste? Dice, no, yo solamente sigo el Tao del río. Yo sigo el Tao del río, me lleva para abajo, me suelta, yo no hago nada. En realidad no hago absolutamente nada. Ese es un Tao. Siempre, reitero esto de los oficios. O sea, Chuang Tzu siempre no se encuentra con... En Grecia, tú paseas por año 495 a.C., paseabas por Atenas, hay uno que laburan, después están las mujeres, que son otro mundo de la sociedad griega muy importante. Acabo de descubrir, esto es un dislate, pero no importa, que una mujer arma la guerra de Troya por una mujer. La embarcación, los barcos, el clima, hay que matar a una mujer, Ifigenia se clasifica una mujer. La que guía a Odiseo en cada momento, una diosa, bajo la forma de una mujer. La que retiene a Odiseo, una mujer. La que muestra lo que es una madre, el hijo, mirá Héctor, te van a matar, tu hijo va a quedar tirado, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a ser tu vida? Bueno, antes de verte a ti esclavizada y a mi hijo así, que me maten. Una mujer. Bueno, si cuando se dice que la mujer en la sociedad griega tenían esclavos y todo, sí, pero no saben nada, están hablando de cosas que no se saben y además la mujer es la que organizaba todas las fiestas religiosas. Todas las fiestas religiosas de Grecia las organiza la mujer. Entonces el tema del Tao, ya que dijimos quién ha ensombrecido al Tao distinguiendo la verdad de la mentira, quién ha confundido a las palabras distinguiendo afirmación de negación, dónde se encuentra el Tao ausente, dónde las palabras posibles. Tras los mínimos acontecimientos el Tao se esconde, tras su máximo esplendor las palabras se ocultan. Así, confucianos y moístas son los que seguían a Mozi, que era un pensador, un retórico chino, que jugaba mucho con la lógica, jugaba mucho con las palabras. Es análogo a lo que hacía Gorgias y los pensadores, los llamados sofistas griegos. Así, confucianos y moístas afirman y niegan, afirmando lo negado, negando lo afirmado. Pero si deseas la afirmación negada, la negación afirmada, nada puede compararse a la iluminación. Hay como un salto ahí sintáctico, ¿eh? Bueno, los chinos piensan así. Si deseas eso no se compara con la iluminación. Esta iluminación no es la iluminación a que se hace referencia cuando uno hace una meditación guiada, que aparece, o podemos ver una luz, y se trabaja esa luz interior. Eso tiene más que ver con el budismo. El budismo entra a China en el año 67, en el primer siglo de nuestra era. Le costó mucho entrar. Finalmente entró el budismo, bueno, ustedes saben, es un gran árbol con muchísimas ramas. Hay una rama que entra por el Tíbet para la China y se transforma y ahí nace lo que se llama el budismo Chang. Y tiene muchas evoluciones, muchas escuelas, y desfiguró, cambió completamente la imagen de China. No es la misma China, la China del año 600 no es la del 400 antes de Cristo. El budismo cambió porque le dio a este objeto, que es el pincel, es el objeto más importante de la cultura china, es el pincel. Es increíble, pero un pincel resume lo que es la China, ¿no? ¿Qué estábamos? Siempre seguimos en el Tao. Maravilloso. En las cosas mismas existe el esto y el aquello. Si partimos del aquello, no entenderemos nada. Si partimos del esto, lo alcanzaremos todo. Escrito está. Aquello surge de esto. Esto depende de aquello. El esto y el aquello unidos nacen. El esto y el aquello unidos nacen. Lo que ya es vida ya es muerte, lo que ya es muerte ya es vida, lo que ya es posible es imposible, lo que es imposible ya es posible,
Porque lo que se puede afirmar se puede negar, porque lo que se puede negar se puede afirmar. El sabio no va por este camino. Él ilumina las cosas con la luz del cielo y todo lo aprueba, toda circunstancia. Qué fuerte, qué fuerte. Todo lo aprueba, toda la circunstancia. Otra vez el Tao. El Tao nos muestra el curso celeste, el curso de los astros, el curso de la Tierra, el gran movimiento del cosmos, la procesividad, el proceso, eso que se repite para el pensamiento occidental, sobre todo el pensamiento que ya tomado por el cristianismo. Nacemos, la vida se consume, rápidamente nos dirigimos a la muerte y ahí nos morimos, ser para la muerte, nos adoptamos. Pensamiento chino que no pensó el tiempo, no entró en ese atolladero y considera que el tiempo es una cosa que se repite. Es más, considera que hay momentos. Entonces no piensa el tiempo así, sino que hay momentos. El momento en que nos levantamos, el momento en que nos vamos a acostar, el momento en que vamos a tomar un té con un amigo, una amiga. Momentos. El momento se escapa al tiempo. Un momento se repite. Ahora todo es perfecto. Miro al cielo, la luna llena. La luz, las ranas, los grillos. La luz de la luna ilumina las flores que esta tarde estuve arreglando. Todo es perfecto. Sí, pero ya la humedad, ya eso se termina, eso se va a la luna. La luna se empieza a achicar, no va a ser siempre llena. Si la felicidad se termina, pero vuelve. Aristóteles, la búsqueda de la felicidad es el fin de la naturaleza humana, del hombre. El fin del hombre es la búsqueda de la felicidad. El taoísta te va a decir, felicidad es secundario, no busques la felicidad. Pues si vos buscas la felicidad, hacete cargo de la infelicidad, porque toda cosa tiene su otro lado. No busques la felicidad. ¿Qué busco? Algo tengo que... Sí, hay algo fundamental, que es hallar la paz, estabilidad. Los chinos piensan con conceptos distintos, tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar así. La paz, estabilidad. No tiene un concepto paz. Paz, estabilidad. ¿No? Paz, estabilidad. Hallar la paz, estabilidad del momento, que es la palabra que quiero que graben, y conformarse con lo que sucede. Eso dice el pensamiento taoísta. ¿Por qué? Es porque todo sigue. Tú mirás el I Ching porque un chino tiene un problema con el vecino, está desesperado, un problema tremendo. No analiza, va al I Ching, tiran el I Ching, entonces le sale un hexagrama, las combinaciones que hacen los chinos, con líneas continuas o líneas discontinuas que tienen su significación. Y bueno, el arte adivinatoria le dice tal cosa. Entonces el chino se prepara en función de eso que oyó. O sea, frente a un dogma, a una palabra escrita que me dice cómo proceder desde siempre, ¿qué voy a inventar analizando lo que pasa con el vecino? Yo voy a hacer lo que me diga esto. Yo voy a mirar. La realidad no le interesa. Cuando tuvieron que escribir la historia, no escribieron lo que había pasado. La ordenaron, pusieron 3 soberanos, después 5 emperadores. ¡Qué casualidad! 3, cielo, el hombre y la tierra. 5 soberanos, 5, los 5 elementos. Los chinos tienen lo que se llama los 5 elementos, que es algo clave en el pensamiento chino, pero que traducimos otros elementos, no sabemos si son fuerzas, no sabemos bien qué son. Ellos son la madera, el agua, digamos, para comenzar el agua. Pensamiento taoísta, también el pensamiento griego en sus albores, contemplando la naturaleza, extrae verdades morales. Tierra, cielo es un eje de moralidad. El agua es una maestra. El chino se queda en el agua, no avanza, no tiene que avanzar, se queda pensando. ¿Qué nos enseña el agua? Bueno, ¿qué nos enseña? Nos enseña muchas cosas. Muchas cosas. Además está decir, cuando la vemos avanzar, despacito, cómo va rodeando los objetos, si continúa, se hace camino, cómo va buscando lo más bajo. Es superior porque está abajo del todo, dice el taoísta. El agua nos manda porque es la que está más abajo. Está invirtiendo. Como cuando dice el pasado es lo que está arriba, no es lo que está atrás. Para un chino el pasado está arriba. Por eso, cuando hacía mis prácticas de tai chi con mi amiga Rosario, siempre estaba ese hilo de seda que nos sostiene, pero para mí estaba el pasado del hombre ahí. El pasado para arriba, ¿no?
Es el pasado que te está sosteniendo, ¿no? Esto y aquello se sustituyen el uno al otro. En el esto se reúnen un sí y un no. En el aquello se reúnen un sí y un no. ¿Es verdad? ¿Es que hay en verdad un esto y un aquello? ¿Es que no hay en verdad un esto y un aquello? El punto en que esto y aquello neutralizan su posición es el núcleo del Tao, el centro de un círculo que irradia infinitas respuestas. Infinito es el sí, infinito es el no. Escrito está, nada es comparable a la iluminación. El sabio ilumina, no es la iluminación interior, no es algo como consecuencia de una meditación, que es otra cosa y es muy real, sino que el hombre sabio ilumina por su acción. A mí me gusta un razonamiento, un pensamiento taoísta que me parece que tiene mucho que ver, porque parece escrito por... O sea, llega a cosas, no parece escrito porque no nos hace acordar el punto de vista del estilo, pero plantea los temas que plantea la filosofía occidental, a Heidegger, Derrida, o sea, el último grito del pensamiento occidental está llegando a conclusiones que ya los taoístas les están planteando. Una prueba. Miren esto. Dice, lo admisible proviene de lo admisible, lo inadmisible proviene de lo inadmisible, el Tao es el camino que forman nuestros pasos. Otra sección de Tao. El Tao es el camino que forma nuestros pasos. Interesante. Como cada uno se presenta como constructor de su propio camino. La palabra Tao, cuando vemos el diccionario, entre todos aquellos significados, seguramente el que está diciendo el Tao Te Ching se refiere a la palabra camino, porque la palabra camino, que también en el pensamiento griego está con la palabra dike, justicia, también originariamente la palabra dike, que es justicia, designa la palabra camino, ¿no? Es un camino, la justicia se llega, se accede. El Tao es el camino que forma nuestros pasos, pero el nombre de las cosas es el nombre que nosotros le damos. O sea, cada pensamiento da para... El nombre de las cosas es el nombre que nosotros le damos. Nietzsche decía, no hay hechos, hay interpretación de los hechos. Es el nombre que nosotros le damos. Es así porque puede ser posible. No es así porque puede no ser posible. Es así porque es así. No es así porque no es así. ¿Por qué es así? Porque es así. ¿Por qué no es así? Porque no es así. ¿Por qué puede ser así? Porque puede ser así. ¿Por qué no puede ser así? Porque no puede ser así. Imagínense cómo está cerrando al lenguaje. Estamos 4 siglos antes de Cristo en el Extremo Oriente. Los chinitos, esos a los que nosotros, seamos sinceros, con tanta indiferencia, adiaforía, miramos. La indiferencia de Oriente y Occidente es patética. Nunca se prestaron atención. O sea, más allá de la diferencia que hay entre Oriente y Occidente, la indiferencia de las partículas, cómo cambia todo, ¿no? Indiferencia. Estábamos en el pólemos. El pólemos, pol, da origen a la polis. En vez de matarnos, nos reunimos. El pólemos, el Dios promueve esa polis, que es la ciudad-estado. Y en la polis, ¿qué surge para dirimir las cosas? La fuerza bruta. No, la política. La política es el arte de argumentar y de que las cosas no se diriman por la fuerza. Pólemos, política, polis, todo el mismo núcleo de cosas que van evolucionando. Como hoy les decía, lo que me gusta es que constantemente me estoy perdiendo. Eso es lo que me gusta. Porque si no te querés perder, lo traes armado. Lo traes armado, aprieta un botón, decís 2 cosas, no importa si lo que estaban, si se fue, nada, está todo armado. Acá han armado. Y cuando uno se pierde, es que está empezando a pensar. Porque pensar, primero tiene que haber un desorden, orden, la palabra orden, nadie la entiende. Orden, tiene que ver con el tiempo, no con el espacio. Acá vamos a los chinos. El tiempo lo transformaron en espacio y el espacio lo formaron en tiempo. Para entender el yin y el yang, primero hay que entender el concepto chino de espacio y de tiempo. O sea, las estaciones, que son un momento del tiempo, que aparte es impresionante, el chino en vez de pensar el tiempo, que es el tiempo, el chino está en el tiempo que hace. ¿Qué tiempo hace?
no en el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Llueve, no llueve, va a haber sequía, ¿qué va a pasar? ¿Viste? No está pendiente de un tema abstracto que promovió en Aristóteles el tiempo eterno de la metafísica y el tiempo instantáneo de la física, que descubre en el 1500 Occidente con Galileo. El tiempo es todo un tema, sobre todo Agustín, para la Iglesia es un santo, yo no sé si sería santo, para mí es Agustín, San Agustín, lo pensó mucho. El tiempo es eso que si nadie me pregunta lo que es, sé muy bien, pero cuando me preguntan no sé no sabría definirlo, ¿no? Dice. La indiferencia, perderse, hablar de esto, hablar de aquello. Así era más o menos como me imaginé la charla, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar. Un ratito más me aguanto, estoy seguro. Si Lu, a un discípulo de Confucio le preguntan sobre Confucio. El discípulo no sabe contestar, se queda en silencio. En China no contestar es una forma de contestar. O sea, cuando una persona nos hace una pregunta muy estúpida, la miramos, no contestamos. Hay que atreverse a veces, porque la educación a veces. Pero es muy común. Es una forma de contestar y no contestar. Este no contesta. Entonces Confucio le dijo, pero ¿por qué no le dijiste? Es una persona que en el afán de estudiar, de saber, se olvida hasta de comer. Y en la alegría que le da encontrar eso que estaba buscando, se olvida de la vejez que avanza. En esos términos se define el hombre que hizo de China, funda China, arma. O sea, Confucio es como una especie de... Es donde toda la tradición converge, porque él es el que ordena todas las tradiciones de China, las ordena él. Escribe el libro de las Odas, los anales de primavera y otoño, escribe las llamadas analectas, que es una palabra que usan los jesuitas, que son las conversaciones, el Lunyu, en fin, el Jing, todo. El propio I Ching, que casi todos alguna vez hemos oído nombrar, el I Ching, el arte adivinatorio, eso. Dice que 3 veces se rompieron los cordeles, los libros eran de bambú. Hasta 3 veces se le rompieron a Confucio el I Ching, de lo que lo estudió. Y dijo que si él volviera a vivir, se dedicaría solo a estudiar ese libro. Ese libro es un libro que tiene 1000 años de tradición y en el segundo milenio pasa a ser el suelo común de confucianos y taoístas. Los confucianos y los taoístas no son, como nosotros creemos, como 2 mundos separados, son lo mismo. Están de acuerdo en la alternancia, están de acuerdo en el Tao, están de acuerdo en todo. Simplemente que uno es más, digamos, confuciano. Yo quiero laburar, hacer mi familia, tener hijos, quiero tener un buen laburo, quiero, si puedo llegar a ser jefe, quiero prosperar, esos confucianos. Yo en realidad estoy más bien para irme a vivir al campo, me gusta la naturaleza, la competencia, yo no estoy en esas cosas, soy más taoísta. El otro, yo a mí en realidad, sí, vos sos budista. Él es budista porque ayuda y cura gente. Y es una gran persona que estuve escuchando hoy con el tema de los usos medicinales del cannabis. Pero lo que nos nucleaba a nosotros era esta forma en que Confucio se define. Ustedes ven que él no hace ayuno, no se tortura, porque en el afán... ¿Por qué no le dijiste? Es una persona que en el afán de buscar se olvida hasta de comer. No es que se plantea un ayuno, no se flagela, no se propone, ahora voy a hacer, no, eso es natural. Una gran diferencia, porque los únicos que más o menos pensaron el tema de la vida y de la conducta en la filosofía occidental fueron los estoicos. Los estoicos, que son los pensadores que se preocupan por los temas de la vida. El resto de la filosofía se preocupaba por el tema del conocimiento, la metafísica, en fin, toda la rama que tiene la filosofía, pero no tanto la vida, que esa es la diferencia China, Occidente, Oriente. Ahí hago una síntesis para que quede bien claro esto, que se afirmó. El pensamiento chino se basa en la respiración. ¿Qué es la respiración? Y la respiración es la alternancia.
entra y sale. Es un movimiento continuo del que nosotros perdemos la conciencia, pero podemos tener conciencia. ¿Qué sería de nosotros si nos aseguráramos, fíjense esto, la conciencia de la constancia de la respiración? Repito, ¿qué sería de nosotros si fuéramos capaces de tomar conciencia de la constancia de la respiración? Es decir, un movimiento de alternancia que no se apega a una posición. ¿Qué aprendemos de la respiración? El pensamiento taoísta chino se basa en la respiración. ¿Pero qué quiere decir? Se piensa con el cerebro. ¿Cómo pensar en la respiración? No es muy claro eso, todo es clarísimo. Es clarísimo. Hallo la paz y estabilidad del momento, me conformo con lo que sucede, respiro. Cuando aprendemos eso, estamos aplicando filosofía oriental. Desespero. En general está a menos de 1 metro la solución. Un problema y en general la solución está con esto. Ah, bien, pasa mucho. Y lo mismo en este orden. ¿Dónde estábamos? Donde queramos. No, la importancia de Confucio, yo me había escrito por ahí un cartoncito. Es imposible entre todos estos libros. Bueno. El texto confuciano constituye a la vez el punto culminante, definitivo, de un proceso continuo de civilización. Confucio fija la lengua, así como más o menos la fijó Lutero cuando tradujo la Biblia al alemán, así como más o menos la fija Cervantes cuando fija las formas que fija en el Quijote, su novela, la lengua se empieza a estabilizar. Bueno, Confucio estableció la lengua, la ordenó, la presentó. Bueno, este es el libro, todo esto es poesía anterior al siglo V a.C. Esas poesías salen de los calendarios. Los calendarios en China, que trajeron enormes discusiones entre astrólogos y campesinos, porque los campesinos decían, vamos a plantar ahora, en este momento. ¿Por qué vas a plantar ahora? Primero te decían, suponete, el faisán de los pantanos camina 5 pasos y picotea el suelo. Cada 5 pasos picotea el suelo. Cada 100 bebe agua. No aceptaría vivir en una jaula ni aunque lo trataran como a un rey. ¿No? Entonces, los chinos todo es con cuentos, ¿no? Todo es un cuento que ilustra la moralidad. Por eso Hegel dijo, Confucio le hubiera convenido mejor que no se lo editara, que no se conociera su pensamiento, porque es una desilusión. Hegel fue un pensador que realmente, curioso, que él pensó la vida como proceso, das Leben als Prozess, y sin embargo fue incapaz de captar eso. ¿Qué es lo que yo me pregunto? ¿Por qué todos los grandes filósofos de Occidente, por supuesto, los más recientes, porque los primeros no sabían nada de China? Pascal dijo, le pusieron el problema chino a Pascal, imagínense a quién, una de las mentes más brillantes de la época, y dijo, bueno, ¿qué es más creíble? ¿Moisés o la China? Bueno, Moisés. Occidente no sabía nada. Leibniz, filósofo que recogió 2000 años de historia, de metafísica, un genio del derecho, de las matemáticas, hablaba todos los idiomas, dijo, los chinos parecen seres de otro planeta, hasta sus juegos son distintos, todo en ellos es distinto, pero parece más interesante estudiarlos a ellos que saber las diferencias entre un mueble de estilo romano, el imperio, comparado con, no sé, cosas que los eruditos occidentales a veces, en las cuales los eruditos se interesaban y en las que no tienen, para la vida no tienen valor ninguno, ¿no? Entonces Confucio, para que tengan una idea, una charla sobre China, y Confucio, bueno, no, para mí estuvo bien, se detuvo mucho en Grecia, no, para mí le faltó mucho lo de Lao Tse, para mí debería haber dado una visión más de conjunto, no, yo creo que el tipo improvisaba mucho, tenía que haber puesto más, y se vino con todos los libros, me parece que, claro, sí, es así, como la discusión de es un 6, y el otro dice es un 9, y nos vamos a matar, porque para mí es un 6, sí, es un 6, del otro lado es un 9. Entonces, no se puede hacer una especie de alocución o de presentación que conforme a todas las personas, por lo siguiente, esto les va a llamar la atención. No hay nada más fácil que criticar algo que tiene contenido y sustancia. No hay nada más, ¿sí? ¿Entendieron bien?
No hay nada más fácil que criticar algo que tiene contenido y sustancia. Es mucho más difícil comprenderlo. Es más difícil comprenderlo. Y más difícil, una vez comprendido, exponerlo presentando aquellas cosas con las que coincidimos y aquellas cosas con las que no coincidimos. Entonces el texto confuciano es, como dice acá, punto culminante definitivo de un proceso de civilización. Y el punto de partida, China, nada se detiene. Nosotros pensamos esencias. Los chinos no piensan cosas detenidas. La verdad, el bien, la justicia, la bomba de Hiroshima. Fueron 12, te aviso, ¿no? Por si no sabía. O sea, esencias. El pensamiento chino no separa, junta. Donde Occidente separa, China junta. Piensa todo en movimiento, nunca piensa algo detenido. No existe detener algo para pensarlo. Si lo detengo, lo mato. Entonces me había ocurrido algo buenísimo, que es decir, con el afiche. El afiche que dice, bueno, pero esto ya pasó ahora el tiempo, ahora no. No está más esto, ¿no? A la charla cambió. Cambió porque ahora esto no es más así. Cultura, civilización, texto, ideograma. Disculpame, Gabriel, perdona con todo respeto. Gabriel, con todo respeto. Cultura. Oh, cultura, ¿no? La piedra, la cultura. Civilización. Texto, ideograma. Me parece que te pasaste. Tendría que haber buscado una cosa más sencilla. ¿Te parece? Sí. ¿Te acuerdas lo que le dije? Criticar algo que tiene contenido y sustancia es muy fácil. Sí, mirá, te explico algo. Cultura, civilización, texto, ideograma, no me entraba literatura. Porque los chinos, todo eso dicen, igual que cuando tú en inglés decís, ¿cuándo? ¿Tú hablas inglés? Sí, hablo muy bien el inglés. Yo no. Hablar inglés sí, es la única lengua que no hablo. Todas las otras del mundo las hablo. El inglés no. Sí, when, W-E-N, el when. ¿Cuánto vamos en tiempo de la charla? When es esto. ¿Sí? 1 hora y 20. When, ahí está mal, vamos a la más linda. Eso en chino quiere decir cultura, civilización, texto, ideograma, literatura, Wen. La obra más importante de literatura de China que analiza todo se llama el Wen Qing Diaolong, que traducido al español es el corazón de la literatura y la talla de dragones. Wen, cultura, civilización, texto, ideograma. Xing, corazón. Una palabra linda de escribir en chino, además. Es decir, yo me preguntaba, ¿cómo hace un chino entonces para distinguir cuando estén hablando cultura o de civilización? Porque es distinto cultura y civilización. Hay un grado, ¿no? Civilización es cuando aquello se extiende y marca a todos. Después un día cae y queda todo marcado igual. Desapareció la civilización griega, nosotros no tenemos acceso a Grecia, pero dejaron establecido muchas cosas. En nuestra habla constantemente estamos usando palabras en griego y no lo sabemos. Pero el pensamiento, lo que un griego decía cuando decía, se requiere el decir y el pensar y el ente. Nosotros no sabemos en realidad lo que estaba diciendo, como no podemos entender a los chinos. Estamos un poco afuera, luchando y golpeando para entrar, y no es fácil entender, porque una cosa es traducir palabras y otra cosa es traducir modos de pensamiento. Es bien distinto un modo de pensamiento que traducir palabras. Entonces, los que traducen palabras, se requiere al decir. O sea, lo que vos vayas a decir, lo que vos vayas a pensar, o lo que sea, tiene que ser. Sí, será, no termino de comprender, pero ahí está toda la plataforma para Platón, está toda la historia de la metafísica que termina con este dominio de la técnica mundial. Pero ¿por qué el vínculo entre la técnica y Platón es difícil de entender? Hay que tener un poco de formación filosófica. En realidad Heidegger dice, y perdone con esto, es medio pesado, no es demasiado importante, pero tiene que ver. Heidegger dice que el último momento de la metafísica de Occidente es Nietzsche, que es un metafísico que usa la lengua metafísica y que es la explosión, digamos, cuando meto la mano en el guante y lo dio vuelta la metafísica, sí, pero es metafísico también, y la técnica. O sea, Platón funda
Es la historia de la metafísica, la prehistoria de la técnica, y da lugar a un señor que se llamaba Nietzsche, que se enfrentó al platonismo. El objetivo de Nietzsche era la inversión del platonismo, invertir los valores. El platonismo para él era cristianismo para el pueblo. Hace una asimilación entre Platón y el cristianismo, porque es cierto, Platón habla de Dios, el mundo de las ideas nos hace acordar al paraíso de nuestra educación. Por lo menos yo creía en el paraíso, ¿no? Ese mundo de las ideas, hay toda una asimilación y hace posible el platonismo, hace posible una cantidad de cosas. La escuela, en Atenas había 4 escuelas y las 4 las cierran en el año 500 después de Cristo. Imagínense que cuando se funda el primer convento benedictino en Montecassino, que no sé ni dónde es, coincide con que Justiniano, creo que es Justiniano me parece, ahora tengo lapsus, prohíbe las escuelas filosóficas, que tenían apenas 1000 años más o menos, ¿no? Se habrá marcado todo eso. Bueno, así que la filosofía de Occidente se basa en la percepción, en el conocimiento de las verdades, unas preocupaciones intelectuales, lo abstracto, el modelo, que después lo paso a la realidad. El chino no va a hacer un modelo teórico y lo paso a la realidad. No, mejor vamos a ver el potencial de la situación. Otro concepto chino. El chino tiene cantidad de conceptos, pero no los han elaborado. Por ejemplo, el concepto de lo insípido. El concepto de lo insípido es una categoría del pensamiento chino. No es que haya que comer sin gusto, es una categoría mental, porque lo insípido, dice el Tao Te Ching, el Tao es insípido al pasar por la boca. Lo insípido es una cosa virtual que abre a todas las posibilidades. Cuando una cosa es salada ya no es dulce. La insipidez, pensémosla no tanto asociada al sapere, al sabor, al saber. Sabor y saber en latín, la misma etimología. Para el chino, el saber no tiene sabor, es insípido, como el agua, que es la madre, que es la que enseña, que es la que da, nutre, no pide nada, es la que hace posible toda la enseñanza de los elementos naturales, de los que el pensamiento chino extrae verdades morales, un eje de moralidad entre el cielo, principio masculino, una línea entera, el yang, el cielo, la tierra, un trazo que, como yo digo, empieza, se llena de vacío y sigue el trazo. Detesto cuando dicen una línea rota, quebrada, cuando se refieren al principio femenino, porque el principio femenino es hembra, y el pensamiento chino tiene bien claro que en la naturaleza hay macho y hembra. Y en la primavera ve lo que ocurre, y el campesino le dice al otro, no, vamos a plantar porque el faisán de los pantanos, ¿se acuerdan? Que cada 5 pasos picotea y cada 100 toma agua, está empezando a hacer una danza. Los machos empiezan a cotejar a las hembras y cuando los faisanes hacen eso hay que plantar. Sí, pero Saturno todavía no llegó, entonces hay problemas de calendario. Por eso van a encontrar que el número 5, los 5 elementos y nombran 6, las 6 vísceras nombran 5. Hay un lío entre 5 y 6 brutal en China. ¿Por qué? Bueno, en parte hay una base muy antigua que es lo matriarcal, el pensamiento matriarcal, la civilización matriarcal y la civilización patriarcal. Los valores son militares, el culto a los antepasados, el cómputo por 5, en fin, la línea matriarcal, no, el cómputo por 6, no, los antepasados no, la tierra, adoramos la tierra, no la fuerza de los antepasados, no el arroz, el mijo. Entonces, además en China, y esto como el tiempo no da para nada y va a empezar a tirar ahora así rápido todo. En China lo que hay, y esto es importante saberlo, hay muchas escuelas. Uno quiere aprender Chi Kung, Kung Fu, quiere practicar Tai Chi, quiere saber esto de medicina. Bueno, medicina, mira, hay 12 escuelas, cada escuela tiene 150. Lo que hay que buscar son buenos maestros. Porque cuando 2 chinos discuten, lo que ellos ponen en discusión, no piensan distinto, piensan igual, cada uno quiere prestigiar su escuela. Entonces, aparentemente están discutiendo, no están discutiendo, cada uno quiere prestigiar. Los griegos no discuten así. Los griegos no discuten, no quiere el pensador griego prestigiar su escuela. Quiere que entiendas que el principio de todo es esto. ¿No? Yo no pienso así, porque Grecia nos marcó con la subjetividad. La subjetividad marca. El chino, eso de la subjetividad, no va. Quería contarles un poco, que es muy divertido ahora en China, lo hemos hablado con varios amigos, esa cultura falsa que hablamos de cuando agarran el Nokia, eso se puede hacer con todo.
Un chino no considera que alguien inventó algo y tiene que ir a poner el nombre porque si no, no. Las cosas ya están inventadas, yo las tomo y a mi gusto voy a jugar con ellas. Incluso por ahí hacemos una emisión de radio falsa diciendo que el partido convoca esta tarde. Una cosa, es mentira. Las autoridades del partido, que en China, ustedes saben que en China, el sistema que domina en China lo inventamos nosotros en Occidente. Salió de la cabeza de un hebreo, lo que nos preocupa de China. Lo que nos alarma en China no es invento chino. No quiere decir que un chino no fuera un sanguinario, pero China necesitó meter a Occidente en algún momento para caminar, como decía Mao Zedong. Cuidado, con dos piernas. Entró Occidente, a China entró bajo la forma del marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo, si ustedes no lo tienen claro, es una interpretación que un eslavo hace del pensamiento de un alemán hebreo y se va al país donde no hubo revolución industrial a aplicar que el proletariado, en un país que no hay proletariado, haga una revolución. Así pasó lo que pasó. Porque los pensamientos orientales y occidentales se tienen que unir así, en este grado civilizatorio, que es el ideal chino. El chino lo que quiere es civilizar, aunque no lo creamos nosotros. El ideal del chino es un ideal civilizatorio, ¿no? Bueno, voy a hacer 2 o 3 lecturitas muy breves, porque vamos a tener que terminar el día. Los discursos de aquel barbudo duraban 8 horas, pero a mí no me gusta discursos de 8 horas. Pero estoy pensando así, lo fundamental es que es inencuadrable. ¿Por qué? Porque China y Grecia no tienen ningún tipo de contacto, porque son 2 culturas, 2 civilizaciones que se desarrollaron una al margen de la otra. Todas las otras tienen una cosa en común que hace imposible que las comparemos con China. Primero, ninguna dejó una estructura de pensamiento tan grande como dejó el pensamiento chino. Yo no puedo recurrir a los egipcios, no puedo recurrir a nadie, solo a los chinos. A la India, sí, interesante. Cuando nosotros miramos la mitología de Occidente, está en 2 libritos, así, básicamente, 3 libritos. La Ilíada, la Odisea, los trabajos y los días de Hesíodo. Ahí tengo más o menos toda la mitología griega. Ahora, cuando quiero conocer la mitología de la India, me dicen, mirá, son todas estas bibliotecas, son aquellos 3.500 tomos es absolutamente imposible. Hay 3.500 dioses. Para aprender el nombre de 500 nomás, no se puede. China es más fácil. Taoísta y confuciano, China, sencillo. El taoísmo es muy sencillo. No, si Si vas a querer con eso, no, tenés que... El pensamiento chino es inseparable del trabajo del cuerpo, además. Porque el chino puede pensar moviéndose. Está pensando, es una meditación en movimiento. Una meditación en movimiento. ¿Por qué en movimiento? Y porque no hay nada detenido. No es yoga. El yoga trabaja sobre otra cosa. El tai chi, por ejemplo, el chino está muy metido en su cuerpo, porque el chino lo que te dice es, no la cabeza, es lo orgánico. Está todo muy bien tu razonamiento, pero si no vas de cuerpo, no funciona nada. Se acaba todo. La alta filosofía hegeliana. Porque no vas de cuerpo. Lo orgánico en el pensamiento chino es fundamental. Los ritmos Tanto es así que ellos tienen una especie de... Hablan de un ser estacional, ¿no? Al pasarlo, hay un eje en el pensamiento chino que es otoño-primavera, ¿no? No van a hablar mucho del verano, es otoño-primavera, que muestran los movimientos de la Tierra, que repiten las estaciones, donde estaba todo ritualizado, porque este día se hace esto, después pasa esto. La vida del chino es una vida durante miles de años muy sacrificada. China estuvo siempre en guerra, es un país lleno de violencia, es un país donde todos o muchos sabían que se estaban comiendo entre ellos, que lo único que había para comer era carne humana. O sea, lo que China viene de vivir durante 40 siglos es inimaginable. No podemos captar el sufrimiento, el dolor, lo que pasó en ese país, ¿no? Hay una postdata maoísta que es siniestra. Postdata maoísta siniestra, que es la revolución cultural. Que los grandes intelectuales europeos, con permiso, se la mascaron, se la mancharon. Michel Foucault, todo. Se creían que Mao estaba haciendo una revolución cultural en la China. No estaba haciendo ninguna revolución cultural. Agarró muchachos de 16 y 17 años, les dio grado militar y les dijo, rompan todo. Rompan todo. El orden burgués hay que eliminarlo. Abajo la derecha.
16, 17 años. Bibliotecas enteras prendidas a fuego. Así entró Occidente a la China en el siglo XX, copiando lo de su vecino que era la URSS. Está bueno, alguna cosa salió. Respiración, percepción. La filosofía china se basa en la respiración, la occidental en la percepción. Eso es clave. ¿Qué es la respiración? No apegarse a una posición. Pienso esto y mañana, pero tú ayer dijiste otra cosa. Sí, ayer dije otra cosa. Pero yo ayer no sabía esta otra cosa. En el esto y en el aquello, ¿se acuerda? Sin el esto no hay el aquello. Entonces, tengo el cambio, no me apego, la respiración me lo enseñó. La renovación por esa alternancia, la respiración que me da, me renueva. La persona que sabe respirar tiene más salud que la que no sabe respirar. Desarrolla otra, está en armonía con lo que lo rodea porque sabe respirar. Quiere decir que renovación por alternancia, no apegarse a una posición, romper el adentro y el afuera. No hay un adentro y un afuera. La respiración está juntando el adentro y el afuera de manera constante. Y la respiración tiene algo que es increíble, y es que tiene la posibilidad de ser regulada poéticamente por nosotros. Cada uno puede regular poéticamente. ¿Me explicas un poco más? ¿Qué quiere decir eso de regular poéticamente la respiración? Suena medio que... Bueno, que la respiración es tuya. O sea, no es lo mismo la respiración de nosotros en este momento que la respiración de todos nosotros si nos dicen ahora una ráfaga de ametralladora en la ventana. O sea, ¿qué puede pasar? Y seguramente nuestras respiraciones en ese momento nos muestren a nuestras mentes, nuestras respiraciones, demuestren inmediatamente a nuestras mentes, antes que nuestras mentes piensen de que algo pasó. Nos vemos a veces viendo una imagen en la televisión y yo digo, Gabriel, podés respirar, ¿eh? Porque muchas veces no nos damos cuenta lo que nos corta la respiración. Hay que evitar siempre que la respiración se corte. No hay que permitir nunca que la respiración se corte. Hay que tratar de manejar la respiración, de trabajarla, ¿no? De la respiración, seguramente esta noche, cuando no me pueda dormir, y haga una crítica lapidaria a la ponencia, a la conferencia, y te olvidaste, hiciste cosas. Horrible. Pero no importa. Lo que sí es clave tener conciencia de que no sabemos nada de muchas cosas, no tenemos un conocimiento de por qué pensamos, por qué hablamos. Es absolutamente increíble que podamos comunicarnos por este fenómeno. ¿Cómo es posible que el griego es una lengua muerta? ¿Cómo el máximo de la sabiduría? ¿Qué no fundaron los griegos? Todo, hicieron todo los griegos. ¿Qué no hicieron? Ese todo, entiéndanlo, porque a lo largo del día muchas veces usamos la palabra todo, ¿no? Todo. Todo no es todo, pero es todo. O sea, los griegos lo hicieron todo. Es decir, hicieron la música, hicieron la arquitectura, hicieron esto, hicieron la medicina. Un amigo, un hombre fallecido, iba por una isla en Grecia desconocida y de pronto un hombre, no hablaba una palabra de griego, pero era médico. Y el griego estaba, hepatos, no sé cuánto, hepatos, entonces hepatos, hígado, y entonces dice, con lo que sabía de facultad de los nombres de los órganos, atendía a un griego que estaba con un cólico del hígado, gracias a esas poquitas palabras que dijo, hepatos, no sé qué, sí, tiene un cólico, esto, sí, sabía cómo tratarlo. O sea, estamos llenos de... No sé a qué venía esto. Sí. La cumbre de la poesía china se da en el siglo 600 con la dinastía Tang. Inventaron unos poemas que son 20 palabras. Gong, Shang, Bu, Yan, Ren. Ponen 5 palabras. Abajo otras 5, abajo otras 5 y abajo otras 5. Con eso queda un poema que es como un cuadrado, donde están esos ideogramas que para los chinos representan cosas que están como en movimiento, que recuerdan los trazos, lo gestual, ¿no?
El problema que presenta el chino, que es una lengua absolutamente abstrusa, primitiva, pero que se encargaron de mantener primitiva porque dijeron, esto se escribe así y se mantiene. Lograron los chinos mantener. Si hoy uno aprende chino no se le hace fácil leer la poesía china de los Tang. Hay que estudiar específicamente esa lengua china, como si nosotros aprendemos un poco de griego porque vamos a ir con una excursión a Atenas, no es el que nos va a permitir leer la apología de Sócrates, de Platón, porque hay mucho cambio, ¿no? La lengua es algo absolutamente misterioso, es una lengua que no tiene categorías gramaticales, es una lengua que más que decir, anuncia. Se me hace absolutamente imposible entender cómo es que se comunican y se entienden y se transmiten, cómo es que pueden funcionar hablando de esa manera. Eso muestra que la palabra la tenemos supervalorada nosotros, porque eso es una herencia griega también, la herencia de la palabra. El chino, la palabra, no le tiene mucha confianza a la palabra. La palabra no está hecha solo de aire, como dice Chuang-Tzu. La palabra tiene un decir, pero ese decir es cambiante. Ese es el gran descubrimiento de Ferdinand de Saussure, al que se entroncan los otros pensadores importantes del siglo XX. Yo, la verdad que traté de aprender todo el chino posible, me metí a hacer caligrafía, me metí a estudiarlo, tengo un diccionario, busco, empecé a hacer una traducción del Tao Te Ching, entonces busqué la palabra Tao, vamos a ponerla así bien literal, camino, que como hay distintas romanizaciones, a veces uno va a buscar una palabra en chino y fue el método Wade, entonces es con Y, no es con CH. Yo la buscaba con CH, no, esa porque tú estás buscando con el sistema Wade y ese sistema Pinyin. Bueno, está. O sea, me he vuelto loco en el diccionario. Es monstruoso, aparte todas esas rayitas. Hay ideogramas que tienen 24 rayitas, hay que estar mal para dedicarse. Pero tenía que hacerlo. Descubrir que la etimología se hace agregando trazos a veces, ¿no? La etimología de una palabra, pero para que no cambie la pronunciación hacen un radical que dice, bueno, esto se va a decir siempre sham. Entonces pasan los siglos y eso siempre se dice igual. Esto que yo estoy hablando ahora es un latín que se fue transformando, llegó el latín a la península ibérica, la península ibérica tuvo sus modificaciones, mientras tanto Roma seguía su historia, cuando los delegados de Hispania, la provincia romana, allá, iban a hablar al Senado en Roma, hablaban y se miraban y ¿cómo habla este? Se reían, claro, ¿cómo habla? Hablaba un latín distinto. Y aparte ellos, los filósofos querían escribir en griego, porque lo que daba prestigio era pensar en griego, escribir en griego. Entonces Séneca quería escribir en griego, Marco Aurelio quería escribir en griego, y Epicteto, creo que es el otro, los tres, Epicteto, ¿no? Son los tres conocidos filósofos estoicos, hay otros. Entonces este idioma que cambió y que es lo que estamos hablando ahora en realidad, ¿por qué va a cambiar? Porque dentro de 200 años todo esto que yo digo llamaría mucho la atención como estoy hablando. A ninguno de ustedes les llamó la atención como hablo. Se entiende perfectamente lo que digo. No debería cambiar nada de la forma en que la taxis, es el ordenamiento, ¿no? El orden de las palabras no debería cambiar. Sin embargo, dentro de 200 años, el español, que estamos hablando esta noche acá nosotros, no se va a escuchar así. No se va a escribir como lo escribimos nosotros y no va a tener nada que ver. Aparte, esta humanidad que tenemos, de la cual formamos parte, del siglo XVI al siglo XIX, realmente hubo un cambio, en el siglo XIX viene realmente una separación entre el humanismo y la ciencia. O sea, la ciencia, que en realidad no es la ciencia, sino la esencia de la técnica. Acordémonos de lo de Platón, que con aquel pensamiento de la esencia, ¿qué es? Pero ¿de dónde viene? Hay otro mundo, hay una cosa que es perfecta que yo la puedo elaborar. Después de ese modelo, yo lo paso a la realidad. El principal de los modelos, el más importante es el matemático, pero no es solo eso. Yo solo traduzco. En el pasaje pierdo. Por eso la prudencia que recomienda Aristóteles, la frónesis, cuando un proyecto lo tengo que hacer realidad, tengo que tener mucha prudencia. Se puede proceder de otras maneras. Toda esa modelización que tenemos en Occidente ha sido causante de muchos daños, de un pensamiento muy abstracto que se pierde y no. Bueno, creo que tenemos que cerrar. Lamentablemente, René, no pude abundar mucho en eso.
me quedaron todas las cosas por decir, esta noche no voy a dormir. Termino diciendo lo siguiente, que es la biografía de Confucio. Confucio a los 73 años escribió su biografía que decía: a los 15 años estaba absolutamente decidido a estudiar. Hay muchas traducciones. A los 15 años estaba totalmente decidido a estudiar. A los 30 ya me movía sobre un piso firme. A los 40 ya me las sabía todas. A los 50 recibí the will of heaven, ¿cómo se dice? El deseo del cielo. A los 50 recibí el deseo del cielo. A los 60 abrí mis oídos. Algunos traducen abrí mis oídos a la verdad. No me gusta esa traducción. Abrí mis oídos. A los 70 puedo entregar mi corazón sin por ello tener que excederme. Podía seguir entregando su corazón con 73 años sin tener que excederse. Ese es el fundador de China y los que tenemos al lado son unos personajes maravillosos. Les recomiendo en YouTube buscar Chuang Tse y cosas. Es un mundo que no recomiendo a nadie que vaya ahí buscando como algo para salvarse, una verdad o esto o aquello, sino que lo bueno de pasar por China y volver es que nos va a descolocar el pensamiento, el orden de nuestro pensamiento. Y recuerden que el orden del pensamiento no es solamente este cuarto está ordenado, esto está ordenado, está desordenado. El orden no es espacial, el orden es temporal. Van entrando las cosas en un orden. No, pará, vamos a entrar en orden. Primero entras tú, después cuando levantas, entras tú. Hay que entrar en orden. Concepto espacial. Pero nosotros tenemos siempre la idea de orden, una cosa que es más, temporal. Nosotros tenemos la idea del orden como algo más espacial. Bueno, a mí me gusta desordenar el pensamiento para después, a la hora de irlo ordenando, o sea, a medida que empiezan a entrar las cosas, ver qué cosas tenemos que ir descartando, qué preocupaciones son estúpidas y todo, porque la vida es, como dijo Li Po, es la escarcha de una mañana es la vida. La vida es muy fugaz, en un rato ya no estamos. Tenemos solo este país, es el único que tenemos que cuidarlo, tenemos que tratar de procesar lo negativo de buena manera, no criticar a nuestro país, no decir este país es una mierda, decir este tiempo que me toca vivir es un tiempo muy complicado, ya una mejora al lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es fundamental, no me dio el tiempo, pero por una letrita, on en griego se escribe así, on en griego quiere decir ente. Por esto es ente, esto quiere decir ente en griego. ¿Qué quiere decir ente? Que es lo que está presente. El ente es, todo lo que es el ente. Genitivo, ontos, ontología, el estudio de lo que es, del ente presente. El ente presente, cuidado, qué interesante la palabra presente. ¿Qué es el presente? El ente presente. Sin saber estás conjugando el ser, el verbo ser, el tiempo, al decir simplemente presente. Presente es el ente presente. Acá, el poemita de Parménides suprimen esta letrita. La pérdida de esta letrita, de una letra, la pérdida de una letra en una palabra hizo que no sea más el ente, sea ente. La palabra tiene una integridad física que hay que cuidar mucho. Y la atención al lenguaje, yo tengo todos los fragmentos ahí de la importancia de la atención al lenguaje. La última y nos vamos. La última, a ver si la encuentro, porque ninguna la pude encontrar. La tradición ve en Confucio el inventor de la lógica tradicional y se funda en el pasaje del Lun Yun, donde Si Lu le dijo a Confucio: el señor de Wei se propone confiaros el gobierno. ¿Cuál creéis que es la primera cosa que se debe hacer? Ese reino era un despelote, incestos, corrupción, una cosa. Y Confucio se dio cuenta que le vinieron con el cuento que lo iban a nombrar de gobernador, olió algo raro. ¿Cuál creéis que es la primera cosa que se debe hacer? Lo esencial es dejar correctas las designaciones, respondió el maestro. Lo esencial es dejar correctas las designaciones.
Y añadió, si las designaciones no son correctas, las palabras no pueden ser conformes. Si las palabras no son conformes, los asuntos del Estado no tendrán éxito. Si estos asuntos no tienen éxito, no florecerán ni los ritos ni la música. Si los ritos y la música no florecen, los castigos y las puniciones no podrán ser justas. Si no son justas, el pueblo no sabrá cómo actuar. El sabio, cuando atribuye designaciones, lo hace siempre de manera que las palabras estén conformes con esas designaciones. Y cuando las emplea para hablar, tiene que hacerlo de manera que se realicen en la acción. Que no cometa el sabio ninguna ligereza con sus palabras. El buen orden depende, está diciendo Confucio, depende por completo de la manera de la corrección del lenguaje. De la corrección del lenguaje depende el buen orden. Así que tenemos que preocuparnos por el lenguaje y no creer que estamos diciendo lo que decimos, no creer que estamos pensando lo que pensamos. Y nada, puedo terminar mandándome la parte con una frase en alemán que dice algo así como, a ver si me lo olvidé. O sea, lo que se llama pensar, llegamos cuando nosotros mismos pensamos. Y si pretendemos pensar con éxito, que nuestro empeño por pensar llegue a la meta y se vea coronado por el éxito, tenemos que aprender a pensar. Si decimos que tenemos que aprender a pensar, estamos reconociendo que todavía no sabemos pensar. Lo gravísimo de nuestra época grave es que todavía no pensamos. La oración del comienzo de qué significa pensar, was heißt denken, in das, was denken heißt, gelangen wir, wenn wir selber denken. A lo que se llama pensar, llegamos cuando pensamos. Así que, ya saben, muchas gracias por haber venido. Y por enseñar. Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.